Romanos capítulo 15, hermanos, mira el versículo 14, por favor, si puedes ir allá. Dice la Biblia, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es interesante este versículo, hermanos, porque la palabra amonestar es la palabra griega neutética, básicamente de donde sale la idea de consejería neutética, o básicamente y lo que quiero hacer, hermanos, en esta sesión primera es que simplemente quiero que llegues y quiero poner sobre tus hombros la carga de la consejería bíblica. Yo sé que uno quiere otra carga en su vida, pero hermanos en Cristo, si alguien va a tener una palabra de verdad en este mundo, no va a ser un psicólogo por allá, hermanos, no va a ser un psiquiatra por allá. Hay gente, hermanos, por todos lados buscando por ayuda, ¿no? Eso es el gemir de este siglo, hermanos, en Cristo. Y terminan siendo como esa mujer en Lucas capítulo 8, que después de haber gastado todo en médicos, dice, no pudo ser curada por ninguno, hermanos, en Cristo. Y la razón es esto, porque hay una solución, y la solución no es una pastilla. La solución es una persona, la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y los casos difíciles para Cristo no son difíciles, hermanos. Amén. Él vino aquí como un médico, ¿sí? Una iglesia, y el médico no busca al sano, sino que busca al enfermo, hermanos, en Cristo. Y encontramos lo que hoy en día está pasando en la sociedad, hermanos. La sociedad está llena de gente con mucho conflicto interno, mucha depresión y resultante suicidio, hermanos, y dicen, queremos hacer algo al respecto, dice el mundo, pero a su manera, sin la ayuda de Cristo, hermanos. Entonces, en el tiempo de Cristo, algo similar había pasado. Hubo un hombre que hubiese sido diagnosticado como un loco por allá. ¿Y qué hizo el gobierno? Le pusieron en grillos y cadenas, como muchas instituciones mentales, que cuando encuentran una situación difícil con una persona, dicen, esa persona es loca, esa persona está mentalmente enfermo, y los ponen, hermanos, en un lugar, cierran la puerta, olvidan de esa persona, y la persona no tiene ningún contacto con el mundo afuera y con nadie más, y luego se empeora su condición. En el tiempo de Cristo, el mismo imperio romano había tomado un hombre loco, le pusieron en grillos y cadenas, hermanos, pero después de un rápido encuentro con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice de ese hombre endemoniado gadareno, tres cosas. Estaba, hermanos, sentado, perdón, amén, sentado, vestido, y en su ¿qué, mi hermano? Su juicio cabal. Y estoy hablando con algunos en esta noche, ex locos, amén, ex adictos, ex borrachos, ex montón de cosas que nos daría vergüenza admitir, hermanos, en Cristo. Pero aquí estás esta noche en esas tres cosas. Estás sentado, estás vestido de la justicia de Cristo, bendito sea Dios, y ahora estás en tu juicio cabal. Puedes procesar su vida correctamente. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la diferencia en usted, mi hermano, en Cristo. Permítame simplemente compartir un poco de mi historia, hermanos, en Cristo. Mi vida no fue una vida, yo vengo de Detroit, Michigan, mi vida no fue una vida, hermanos, en Cristo de escasez realmente. Mi papá ganaba buen dinero. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años y recibí mucho amor de mi mamá, mi padrastro, mi papá, mi madrastra, y invirtieron en mi vida, hermanos, en Cristo. Mi sueño era de llegar a graduar de universidad y luego entrar en una carrera. Quería también jugar fútbol americano a nivel de universidad, y en 1998 estuve haciendo todo lo que Kevin quería hacer. Estuve tomando los fines de semana con mis amigos, estuve jugando a nivel de universidad, Wayne State University en Detroit, Michigan, en el fútbol americano. Estuve también a la par con amigos y tomando, estuve estudiando entre semana. Yo tenía una troca del año que mi papá me había comprado, hermanos, en Cristo, y yo tenía todo lo que yo tenía. Pero, hermanos, en Cristo, mi vida fue otro capítulo del libro de Eclesiastés, hermanos. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Es que hubo un problema con Kevin. Kevin es muy similar a usted,
y muy similar a todo el mundo. Tenemos un hueco en el corazón que solamente la gracia de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo es capaz de llenar, hermanos. Y ninguna cantidad de éxito, de dinero, de amistades o de sustancias puede llenar ese hueco, hermanos, en Cristo. Pero bendito sea Dios, en mi desesperación, hermanos, en Cristo, en ese tiempo en mi vida, gracias a Dios, el Señor Jesucristo llegó a través del testimonio de una persona que conocí personalmente. Fue una iglesia, recibí a Cristo, hermano, como mi Salvador, y permíteme decir, como la mujer samaritana, dejé de buscar por agua, porque lo encontré el agua viva en Cristo Jesús. Amén. Y estoy hablando, hermanos, aquí en esta iglesia esta noche con un montón de trofeos de gracia, uno por uno, si quisiéramos en esta noche testificar. Algunos de ustedes nacieron diciendo, nací en esta religión, voy a morir en esta religión, jamás voy a cambiar, y aquí estás esta noche. Amén. Algunos de ustedes gritaron desde sus cadenas de alcoholismo, de una adicción a la droga, de una depresión fuerte. Hasta algunos de ustedes miraron la pistola pensando, algún día lo voy a poner en la boca y acabar con todo esto. Y estás aquí en esta noche por el poder de un psicólogo, de un Salvador. De un Salvador, hermanos, en Cristo. Y por eso, hermano, yo quiero llegar a capítulo 15, versículo 14, hermanos, en Cristo, porque este libro de Romanos obviamente es escrito a cristianos en qué ciudad, en Roma, ¿no, iglesia? Y Roma era el trono del todo el imperio romano con todos sus recursos humanos. Ellos tenían códigos y leyes muy estrictos en cuanto a un gobierno. Ellos tenían un militar muy fuerte. Ellos habían cosechado mucho de la sabiduría de los griegos que vinieron antes de ellos con su imperio. Pero es interesante cuando Pablo habla de la consejería dentro de la iglesia, él no está apelando, hermanos, en Cristo, afuera de la iglesia para los consejeros, pero al contrario, está diciendo aquí, hermanos, en versículo 14, pero estoy seguro, amén. Pablo no está dudoso de este asunto. Él no está como claudicando como muchos cristianos hoy en día. ¿Los psicólogos son buenos o no? ¿A dónde debemos de ir cuando estamos así con un problema de depresión? No, él dice en versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros o aconsejaros los unos a los otros. ¿Están viendo esto, iglesia? Están viendo que el problema viene, hermano, desde adentro del corazón humano, pero gracias a Dios el Señor ha dotado sobre su iglesia la capacidad espiritual de resolver con los problemas, hermanos, en Cristo. Y por eso tenemos que tener estas sesiones, hermanos, en Cristo, para que usted entienda primero su responsabilidad y luego usted sea entrenado a cumplir con su responsabilidad de dar consejos los unos a los otros, hermanos. Hay mil historias que podemos compartir sobre esto, pero permíteme nada más compartir algunas para darle un poco de apetito para esto, hermanos, en Cristo. En Nueva York, hermanos, hubo un grupo de psicólogos seculares. Ellos no usaban la Biblia. Muchos eran ateos. La idea de que la Biblia es verdadera es una broma para ellos. Ningún temor de Dios y menos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían un montón de clientes. Entre esos clientes hubo un psicólogo muy famoso, hermanos en Cristo, que en una aventura fue con su esposa de vacaciones a Europa y la vida de ellos era de ver problemas todo el día, de no poder realmente ayudar a la gente de verdad, y tenían mucha riqueza por su éxito en ese campo de estudios, hermanos en Cristo, y sus vidas se llegaron a sentir lo mismo, muy vanas y muy llenas de desesperación. Entonces fueron de vacaciones pensando, escapo la situación y voy a escapar las miserias. Pero hay algo de la miseria, hermanos. La miseria puede volar contigo en un vuelo. Puede salir luego de tu maleta contigo si escapas del lugar, porque es un problema desde adentro. Y bueno, llegaron a Europa. Y la mujer oyó de que un famoso evangelista estaba haciendo una campaña evangelística, y la primera noche la mujer, la esposa de este famoso psicólogo de Nueva York, asistió y se convirtió gloriosamente
a nuestro Señor Jesucristo. Llegó con tanto gozo a la casa que compartió con su esposo la locura de que ahora ella es una cristiana y le invitó la siguiente noche. Viendo el cambio en la esposa, fue la siguiente noche ambos, y gracias a Dios el famoso psicólogo ateo recibió la gracia de Jesucristo en su vida y se convirtió, hermanos, en Cristo. Para hacer la historia corta, cuando llegó nuevamente a Nueva York, este famoso psicólogo estaba cantando himnos, estaba repartiendo folletos, estaba hablando de Jesús a todo el mundo. Nadie lo pudo callar, gracias a Dios. Y bueno, la gente empezó allá a enojarse porque ahora es un equipo de psicólogos que básicamente no tienen ninguna raíz bíblica, y en medio de ellos ahora este hombre loco con la Biblia. ¿Están conmigo, hermano? A lo mejor lo querían diagnosticar como loco, no entre los locos, ¿okay? Pero lo que pasa es que tenía el gozo del Señor, hermanos, y es interesante que ellos ya después de escucharlo querían ya atacarle. Y para atacarle, le dieron por último, después de amenazarle, que ya no podía trabajar allí por hablar mucho de la Biblia, lo querían expulsar de allí. Pero antes de expulsarle, dijo, vamos a darle el caso más duro. Y en un cuarto allá, en esa institución mental, tenían un hombre allí que por más de una década no había hablado ni una sola palabra con nadie. Lo recibieron allá y ningún psicólogo ahí, por tanto estudio, era capaz de sacar una palabra. Ni hola, ni cómo estás, ni mi nombre es. Le dijeron, este hombre es un loco, le pusieron allá, él tiene problemas, a lo mejor lo llamaron, no sé, bipolar o de esquizofrenia, quién sabe cómo lo diagnosticaron, pero ese psicólogo cristiano entró en el cuarto y empezó a cantar. Y empezó a hablar, hermanos, versículos de la palabra de Dios, y empezó a hablar del nombre del Señor Jesucristo. Y hubo, repito, este hombre, cliente, que era loco, que no había hablado ni una sola palabra por arriba de 10 años, dio la vuelta y habló por la primera vez en 10 años. Y dijo al psicólogo, ¿quién te dijo acerca de ese nombre? Y respondió, ese es el nombre más dulce que conozco, el nombre de Jesús. Soy un cristiano, me convertí a Cristo. Y luego, después de poder platicar con este hombre, que los psicólogos no podían hacer nada por él, él respondió, dice que cuando yo fui niño, mi abuela o mi mamá o alguien me contó de la salvación en Cristo y yo rechacé. Mi vida ha sido una de muchos temores, de mucho pecado y mucha maldad, y necesito ayuda. Y para hacer la historia corta, ese hombre en esa celda, en la institución mental, se convirtió a Cristo y ya no tenía que estar por allá, hermanos. ¿Qué fue su solución? ¿Una pastilla? En ninguna manera. Fue una persona, hermanos. Amén. Amén. No una pastilla, una persona. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo hizo en él lo que ningún médico o pastilla pudo haber hecho para él. Entonces, hermanos, por lo mismo, yo quiero simplemente dar un eco a lo que dice el versículo 14. La consejería para el bien de los cristianos no es algo que debe de venir desde afuera de la iglesia, sino desde adentro, hermanos, en Cristo. Me era sorprendente, hermanos. Estamos en Diputación para llegar a Puebla, hermanos. Nuestro campo misionero es Puebla, allá en México, hermanos, en Cristo, y vamos visitando a las iglesias alrededor. Entré en una iglesia, hermanos, hace como un mes atrás, en un miércoles, y entré. El pastor estuvo enfermo, otro hermano estuvo encargado, unos días, hermanos, estuvieron ahí, una iglesia americana. Entré por allá y me senté en la parte de atrás. Y me vieron con corbata, y el hombre dice, ¿tú te ves como predicador? ¿De verdad eres predicador? Sí, soy predicador. ¿Quién eres? Bueno, yo soy misionero a México. ¿Y cuál es tu ministerio? Bueno, tenemos un ministerio de consejería bíblica que se llama Fundamentos Familiares. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Dice, yo, y como delante de todos confesó algo que me dio espanto. Él dijo, ¿tú piensas que los que tienen problemas según mentales deben de estar buscando por psicólogos o psiquiatras si la persona es un cristiano? Yo dije, claro que no. Hay las respuestas en la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede hacer lo que el hombre nunca es capaz de hacer. Entonces me contó la historia
de que hubo una persona que tenía un familiar, que ese familiar estuvo teniendo grandes problemas en su familia y grandes problemas, no sé si era de coraje o problemas de temor, ataques de pánico, quién sabe lo que era, pero me dijo esta persona, este hermano encargado allá, dice que esta persona llamó 2 colegios cristianos muy grandes de renombre aquí en Estados Unidos y llamó a 2 de los líderes de esos colegios cristianos. Y estoy hablando de grandes, estoy hablando de Independiente Fundamental Bautista. Entonces, hicieron la pregunta, yo tengo un familiar con esta clase de problema y mi pregunta es, ¿usted conoce algún consejero que ustedes pueden decirme a dónde recomendarle para recibir consejería cristiana o bíblica? Y la respuesta triste en ambos casos era que no. Y más peor que eso fue esto. Ambos luego recomendaron que esa persona fuera a visitar un psicólogo. Qué lástima, hermanos en Cristo. Qué lástima, iglesia. Que hay personas que tenemos la riqueza de la palabra de Dios en nuestras manos, pero ni, hermanos, entendemos el poder del consejo de la palabra de Dios. Permíteme decir al otro lado de la moneda, hermanos. Un hombre en nuestra ciudad, en Monroe, Norte Carolina, donde tuve la dicha de ser pastor en esa zona por varios años. Lo que pasa es esto, hay un lugar ahí donde llaman servicios sociales. ¿Lo tienen aquí, hermanos? Servicios sociales donde si tienes un problema físico o un problema mental puedes ir allá y buscar ayuda, ¿no, hermanos? Bueno, lo tienen allá de donde yo vivía. Y lo que pasa es que allí ellos solamente reciban y ayudan y procesan personas que tienen documentos. Entonces alguien me habló de ellos. Entonces yo aproveché el asunto y llegué allá con la mera encargada de todo y le dije, yo también soy consejero, pero mi ministerio es entre gente mayormente que no tiene documentos. Entonces, cualquier persona que viene aquí a esta oficina, que ustedes no van a ayudar por no tener papeles, entonces dales mi número de teléfono y envíame su caso. Diles que me llamen. Estoy ahí para recibirles y para ayudarles. Y he recibido varias llamadas de personas así. Y bueno, el primer día de enero, hermanos, hubo un hombre en contacto conmigo a través de esa oficina que llegó desesperado y básicamente este hombre me llama y me dice, bueno, es que yo compré una casa, dice, algún día yo estuve allí dormido y tuve un sueño tan fuerte de que algunos hombres habían entrado en mi casa para asaltar y matar a mi esposa y desde allá por acá no escapo yo los ataques de pánico. Entonces él me llama diciendo, estoy teniendo ataques de pánico. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? Ok, yo pregunto, ¿quién debe ayudar a ese hombre? ¿Cómo debemos ayudar a ese hombre? Es mi pregunta. ¿Quién tiene la respuesta para el temor? Pregúntanos, ¿la Biblia dice algo acerca del temor? ¿De qué es el temor? Y bueno, ya hablando con este hombre, empezamos a conversar y me llama el primer día de enero, hermanos. Y el primer día de enero, tú sabes, hermanos, es un día como festivo, hermanos, en que uno del convivio de anoche, de allá en la iglesia, uno está un poco cansado, hermanos, pero me llama desesperado. Necesito hablar con usted, pastor. Entonces, te voy a encontrar en el Waffle House. Entonces, yo fui para el Waffle House, me encontré con este hombre, se llama Jaime, y él viene con su familia, está sentado él y yo, su familia en otra mesa para contarme toda su historia de sus ataques de pánico y luego abrí la Biblia con él y le enseñé ese episodio cuando los discípulos estaban en la barca con Cristo, vinieron las olas y Jesús dijo algo muy interesante. Dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y le dije, su problema no es el temor. Tú piensas que tu problema es el temor. El temor es un resultado de otra cosa. Falta de fe. Y fue una dicha, hermanos, poder abrirle el libro de Romanos y enseñarle que uno necesita tener fe, no solamente para los temores aquí, pero para toda la eternidad, y que solamente Jesucristo es capaz de salvar tu alma y puedes tener una relación salvante con Jesucristo a través de la fe. Amén, iglesia. Amén. Y gracias a Dios, ahí agachó la cabeza, ahí estamos en Walmart en medio de los waffles y grasa y café, hermanos, agachando la cabeza
Y este hombre Jaime recibiendo la gracia de Jesucristo personalmente. Amén, iglesia. Personalmente. ¿Y qué pasó? Después de hacer eso, está como quitando las lágrimas de su cara, enjugando sus lágrimas, y me dice, Pastor, gracias, porque yo fui a Social Services. Por un momento me estaban tratando de ayudar, pero me recomendaron con un psicólogo, y el psicólogo, la primera cosa que me hizo era de diagnosticarme con algún problema mental, y me dio una pastilla. Y dice, esas pastillas, lo único que hicieron era hacerme dormir. Interesante. Interesante, ¿qué fue su remedio? El remedio único de ellos es darte una pastilla para escaparse de la realidad en que estás viviendo. Pero uno sabe, hermanos, con el tiempo se quita el efecto de la pastilla, hermanos, en Cristo. Y uno tiene que, tarde o temprano, enfrentar la realidad en que está viviendo en lugar de evitarlos, hermanos, en Cristo. Si los psicólogos ven las mismas cosas de nosotros, ven gente temerosa, ven gente adicta, ven gente deprimida, hermanos, en Cristo, pero ellos proveen, hermanos, un remedio muy diferente que el remedio que nosotros tenemos, hermanos, porque entendemos algo muy esencial, hermanos, y eso es algo que vamos a repetir y repetir y repetir. La gente no tiene problemas mentales, la gente no tiene problemas matrimoniales, la gente no tiene problemas económicos. Todos tenemos problemas espirituales que afectan nuestros sentimientos, nuestros matrimonios y nuestra situación económica. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? Y si solamente trato de ayudar a la persona con sus sentimientos, estoy perdiendo el punto. Y permíteme decir, aunque una persona tenga un diploma aquí de Purdue, de la universidad tan grande, tan estimada, hermanos, en Cristo, pero si ese consejero, psiquiatra, terapeuta secular o psicólogo no está usando la palabra de Dios como su materia, hermanos, en Cristo, nunca va a poder llegar a la raíz del problema de la persona, porque es espiritual el problema. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora, permíteme contar una ilustración, es medio chistoso, le va a sacar un poco de risa. Es que un hombre en su casa tenía muchas telarañas en las ventanas, en el basement, en el sótano. Entonces se cansó mucho y llegó algún día y después de tanto otra vez quitar telarañas, alguien le dijo, no, usas esta clase de escoba, lo van a sacar muy rápido, y fue y compró y quitó las telarañas y volvieron a aparecer 3 días después. Entonces alguien le habló de un líquido que necesitas echar el spray sobre las ventanas y compró, gastó en el spray y compró y duró, y unos 5 días después aparecieron las telarañas otra vez. Y enojadísimo fue con uno más. Y dice, estoy tratando de quitar todas las telarañas de este triste basement y necesito ayuda. Y una persona con mucha sabiduría le dijo, mata a la araña. El problema no es la telaraña. El problema es otra. Es la araña que produce la telaraña, hermanos, en Cristo. Y permítame decir, los malos sentimientos nunca son el problema en el ser humano, son resultado de otro problema espiritual. Y por eso usted como cristiano necesita entrar en la situación. Iglesia, permítame decir, ustedes y yo somos parte de un gigante dormido. Podríamos hacer mucho más porque en nuestras manos hay un libro, hermanos, en Cristo que transforma el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmos 19, versículo 7. Hermanos, la palabra psicología es muy interesante. Es compuesto de 2. La palabra ología, ¿qué quiere decir, iglesia? Ología. El estudio de, ¿sí o no? Ahora, psicología viene de una raíz griega que es la palabra psuke, que quiere decir alma. Interesante. La palabra psicología literalmente quiere decir el estudio del alma. Dilo conmigo. El estudio del alma. Una vez más, el estudio del alma. Hermano, yo pregunto, una persona que realmente no cree en Dios,
no conoce al Señor Jesucristo, piensa que toda la Biblia es una fábula. Yo pregunto, ¿esa persona es apta para tratar con psicología? ¿Con el alma? Ninguna manera. Porque a lo mejor solamente piensa que el hombre es un animal sin alma, no le importa ni le interesa, y si no le importa ni interesa el alma, cuánto menos va a poder ayudar a las personas con sus problemas más profundas. Pero hermanos en Cristo, repito, dentro de las 4 paredes de este edificio existe la primera iglesia bautista de Lafayette, Indiana, y estoy seguro, hermanos en Cristo, que fuera de estas paredes hay por toda esta 26 por acá, alrededor de Purdue, alrededor de todo este sistema secular educacional. Hay montones, hermanos, de psiquiatras, psicólogos. Pero el secreto no está allí. El secreto está aquí. Y mira lo que Pablo dice. Pablo, repito, no está dudoso de eso. Dice, pero estoy seguro. ¿Amén, iglesia? Amén. Estoy seguro. ¿Pero de quién? Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y luego dice, ¿para qué? Amén. Como la bondad y el conocimiento no están ahí para quedar en un almacén dentro de Kevin en mi vida, en ninguna manera. De tal manera de que podéis amonestaros, de que tal manera podéis aconsejarlos los unos a los otros. Y qué importante es este lema, hermanos, en Cristo, de consejería bíblica. Y por eso estamos haciendo estas sesiones no en la universidad que está aquí al lado, lo estamos haciendo dentro de la iglesia, porque la responsabilidad de consejería tienen ustedes y tengo yo. Amén, iglesia. Amén. Entonces, otra vez, yo vengo para ponerle carga. Amén. Yo vengo para ponerle en sus hombros un poco más de carga, responsabilidad, de no que escuchemos de una situación, se escucha dura, un caso duro, y que vayamos corriendo o buscando en las páginas amarillas para un psicólogo. No, hermanos en Cristo, usted puede hacer la diferencia, hermanos. Pero permíteme decir, hay 3 ingredientes de un consejero bíblico en este versículo. ¿Ya los viste, sí o no, iglesia? ¿Cuáles son los 3 ingredientes? Número 1, la salvación. ¿Amén, iglesia? Número 1 es la salvación, porque el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra, hermanos? Hermanos míos. Primera cosa, hermanos, para ser un consejero cristiano es que usted se ha convertido. Amén, iglesia. Es que usted tenga el Espíritu Santo morando en su corazón. Bueno, hermanos, lo que entendemos, hermanos, del Espíritu Santo es que Él es el Espíritu de todo conocimiento y de toda sabiduría, según el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se llama el admirable consejero en el libro de Isaías. Amén, iglesia. Pero ¿de dónde sacó toda su sabiduría? Obviamente, Él es divino, Él es Dios encarnado, hermanos, en Cristo. Pero es interesante, Jesús en su primer sermón en público, en una sinagoga, Él citó Isaías 61, versículo 1, y Él dice, estoy lleno del Espíritu de Jehová ha venido sobre mí. Amén. Y luego habla de dar libertad a los cautivos, hermanos. Jesús vino para tratar con los casos duros y Él está diciendo, la herramienta más básica en mi ministerio es el Espíritu Santo. Y permíteme decir, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, el mismo Santo Espíritu que formó los detalles del universo, el mismo Santo Espíritu que despertó a Cristo después de 3 días en la tumba, el mismo Santo Espíritu que estuvo en Pablo y en Pedro, está en nosotros, hermanos, en Cristo, y podemos, por lo tanto, hacer algo. ¿Por qué? Porque somos cristianos renacidos. Por eso dice, estoy seguro de vosotros. Psicólogos, psiquiatras tampoco. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Amén. Amén. Permíteme decir, hermanos, algunos de ustedes
Quizás yo vengo de rancho en México, ni salí de la secundaria, me es difícil en veces leer. Permítame decir, usted tiene algo. Si ofreces a Cristo algo mucho más enorme y poderoso y ayudador, hermanos, que ofrecer que cualquier persona por allá, hermanos, que simplemente ofrece una pastilla. Amén, iglesia. Hermanos, ¿cómo sabes eso, hermano? Yo nací en un lugar a los 4 años. Por el poder del alcohol en la vida de mi papá, yo me senté aquí, mamá acá, papá aquí, el magistrado enfrente, y se divorció. Mi vida cambió drásticamente porque mi papá llegó a ser el hombre que solamente yo veía los fines de semana, hermanos en Cristo. Mi mamá se casó de nuevo y ahora el hombre que es mi padrastro, a quien yo estimo y yo amo, pero él es un agnóstico, como piensa que quizás Dios existe, pero él no sabe, no le interesa básicamente. Y él sacó su maestría en psicología secular de la Universidad de la Florida, hermanos. Él gastó años estudiando ratas y conejos y quién sabe ratones también para ver cómo piensa el ser humano. ¿Están conmigo? Porque lo que necesitamos entender es que Sigmund Freud y luego B.F. Skinner y luego Carl Rogers son los grandes nombres en psicología moderna. Ellos vinieron, hermanos, nacieron después de la primera ola de Charles Darwin. Entonces la biología de Charles Darwin, que el hombre es un animal que va mejorando, eso influyó los primeros psicólogos que ahora piensan igual, y por eso estudian ratas y ratones y otras cosas para pensar, para ver cómo nos portamos los seres humanos. ¿Están conmigo, hermano? Mi padrastro estudió todo eso, y cuando yo tenía 11 años de edad, yo le daba problemas a mis maestros y mis padres. Entonces, ¿a dónde me llevaron? ¿Con un pastor? Obviamente, que no. Me llevaron con un psicólogo. Hasta la fecha me acuerdo de su nombre. Hasta la fecha él tiene una práctica, hermanos. Y como niño, me senté por allá y él me sentó y me dijo, necesitas hacer esto y esto. Y en lugar de ir contra la corriente, necesitas nadar con la corriente. Sonó bonito. Pero yo seguía siendo un pecador en mi corazón. Y eso fue a los 11 años de edad. A los 15 años de edad me experimenté con marihuana por la primera vez. A los 16 años de edad con la borrachera, hermanos. Y a los 18 años de edad en depresión. Y un psicólogo no ayudó a Kevin. Fue Cristo, hermanos. Y igualmente, ustedes aquí han saboreado de esa misma gracia. Y de gracia recibiste, Sara. Date gracia. Recibiste algo. Amén. Paz, gracia, perdón. Todo lo que el mundo está buscando en una botella de pastillas, usted tiene eso y 1000 veces más en la persona de Jesucristo. Ahora estoy seguro de vosotros, hermanos. ¿Está sintiendo el peso, iglesia? Está viendo la necesidad de consejeros dentro de la iglesia local, hermanos, y no pensar, esos casos duros son para ellos. No, los casos duros, hermanos, ellos deben de estar llegando a la iglesia rogando por ayuda, hermanos, en Cristo. Siguiente cosa, nosotros vemos aquí 2 ingredientes más en el versículo 14. ¿Cuáles son? Ya los viste. Ya los viste. ¿Quién quiere decirme? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad. Amén. De bondad. ¿Entienden eso, hermanos? Y luego dice, y de todo ¿qué? Conocimiento. Ahí están los 3 ingredientes para un consejero bíblico. Número 1, que sea salvo. Amén. Número 2, que sea una persona bondadosa. Amén, iglesia. Y número 3, que sea una persona llena de conocimiento, hermanos. Y por eso, hermanos, estamos aquí en esta noche. Amén. Estamos aquí para ayudarnos con conocimiento. Lo que tenemos que entender, hermanos, que bondad solita no va a resolver el problema, hermanos, en Cristo. Bondad aparte no es suficiente para ayudar a la gente, pero bondad viene antes de todo conocimiento. Porque en la Biblia tenemos un grupo que tenía mucho conocimiento, pero nada de bondad. Se llaman los fariseos. ¿Están conmigo? Y los fariseos nunca ayudaron a nada. Solamente cuando Jesús entró y de verdad ayudó a la gente, solamente se quejaron porque lo hizo el día sábado. ¿No, iglesia? Y tantas veces vemos esa misma cosa. Y esos fariseos sabían, hermanos, hasta el pie de la letra, todo el Antiguo Testamento. Eran expertos esos escribas y doctores de la ley, hermanos en Cristo, pero realmente ellos no ayudaban a nadie
Porque ellos tenían sí conocimiento, pero ellos no tenían ¿qué? Bondad. Hermanos, cuando usted se puede dar a conocer como consejero, alístate, hermanos. Alístate para las llamadas. Alístate para las cosas inconvenientes, hermanos en Cristo. Y por eso muchos no quieren estudiar eso, porque dicen, no, quiero llegar a casa, quiero cerrar las cortinas y que nadie me moleste. ¿Están conmigo? Ser consejero no tanto conviene, hermanos en Cristo, porque abarca constantemente mensajes por text, mensajes por Facebook, gente buscándote para poderles ayudar, hermanos en Cristo. Pero si usted no quiere, por eso tenemos que ser llenos de bondad, hermanos, llenos de bondad. Permíteme, hermanos, decir, en este viaje, en los muchos viajes que hemos hecho recientemente para la Diputación en nuestra visión para llegar a México, pocas veces como estamos llegando a casa. Y tenemos nuestra casa en Carolina del Norte, hermanos en Cristo. En un viaje, tuvimos como un viaje largo, apenas llegamos y estamos para ir a otro viaje. Y en esa mañana recibimos una llamada de una muchacha que frecuentaba venir a nuestra iglesia como de vez en cuando. Mi esposa había tenido un poco de influencia sobre su vida, pero ella hizo el error de casarse con un hombre muy mundano, muy egoísta, muy brutal con sus palabras. Y él venía a nuestra iglesia también. Y lo que pasa es que, ella estaba desesperada. Y cuando llamó esa mañana, era de uno de esos días como, acabamos de llegar de un viaje, estoy por ir a otro viaje y no quiero que nadie me moleste. ¿Tienes esos días, hermano? Como quieres apagar todo y tener un día para mí, I just want a me day. Un día para mí. Pero cuando esta mujer habló, ella dijo algo que noté en la llamada. Ella dijo, estoy tan desesperada. Dice, pastor, estoy tan desesperada. Y siempre que las mujeres me llaman, estoy dirigiéndolas a mi esposa. Pero mi esposa estaba metida en otra cosa y estaba afuera. Ella dijo, estoy en la misma propiedad de la iglesia. Y la iglesia está aquí. Y la casa pastoral donde estuve con mis hijas está aquí. Yo dije, no puede pasar acá porque mi esposa no esté. Pero ella dijo, en medio de la conversación, dijo algo. Dijo, yo no sé qué voy a hacer. Ahora, es muy diferente. Hay personas que te llaman y dicen, no sé qué hacer. ¿Has escuchado eso? Eso es alguien de confusión. Pero cuando alguien dice, yo no sé qué voy a hacer, ¿qué viene a su mente? La posibilidad de suicidio, exactamente, hermano. Entonces, oyendo sus palabras, uno sabe, la situación es bastante crítica aquí y no puedo colgarle, aunque me dio la ganas de tener un día de descanso, hermanos. Entonces la tuvimos en el teléfono, mi esposa llegó en un ratito y luego le invitamos a venir a la casa, tenía su bebé y luego empezó a contar su historia, desahogarse. Y, hermanos, realmente dimos consejos a ella, pero la bendición fue eso, hermano. Después de hablarle con un ratito, me di cuenta de algo. Ella solamente está buscando a alguien que le escuche. Alguien con bondad. Ella no necesitaba venir. Hoy llegaste a la casa del estimado hombre con diploma, el fundador de Fundamentos Familiares, Kevin Taylor. ¿Qué privilegio tienes de llegar a mi casa, a mi oficina tan estimada? No es eso, hermano. Es que simplemente bondad. Amén, iglesia. Simplemente estar dispuesto a prestar un oído. De hecho, hermanos, uno de los versículos clásicos de consejería es Proverbios 18:13. Dice, el que responde palabra antes de oír, dice, le es fatuidad y oprobio, hermanos. Así que no solamente debemos de llegar a las sesiones de consejería pensando en cuánto conocimiento voy a ofrecer a esta persona. Wow, les voy a impresionar con todas las cosas que les voy a decir. Al contrario, en inglés, people don't care how much you know until they know how much you care. A la gente no le importa cuánto sepas hasta que sepan cuánto te importa. Así es, hermanos. Y hay gente alrededor en un mundo quebrantado y, hermanos, que el corazón de Cristo esté en Kevin. Amén. Que vio las multitudes. ¿Y cómo vio las multitudes, hermanos?
vio las multitudes como ovejas sin pastor. Les vieron sin guía, les vieron sin rumbo, hermanos, y en rumbo al degolladero. Y por eso tenemos, hermanos, en Cristo, que ser cristianos llenos de bondad. Permítame decir, hermanos, en un vuelo una vez que estuve tomando de lejos, estuve en un vuelo y estoy escuchando a un hombre preguntar a todo el mundo de sus problemas y un hombre está aquí en esta silla, estoy por acá, pero un hombre está por acá y dice, no, mi papá murió, no sé cómo reaccionar, yo pensé que esto iba a ser más fácil, pero no lo es, aunque yo sabía que mi papá iba a morir y estoy desesperado. Y este hombre escuchando su historia y luego escuchando la historia acá, escuchando la historia acá, y luego todo el mundo pregunta, ¿y quién es usted? Y digo, básicamente, yo tengo mi maestría, yo tengo mi doctorado, estoy al punto de abrir mi práctica para ser un psicólogo. Hermanos, qué triste que en veces los que no tienen remedio están más interesados en los problemáticos que nosotros que sí tenemos el remedio. Por eso, hermanos, el ingrediente número 1 es que seamos hermanos. ¿Amén, iglesia? El segundo es que seamos, hermanos, llenos de bondad. ¿Amén, iglesia? Que la meta no sea llenar esta iglesia de personas muy morales y sofisticadas y de plata y de dinero, gente muy moral. Hermano, la meta de la iglesia tiene que ser buscar a la gente más adicta, más pecadora, más problemática, porque para ellos vino Cristo, hermanos. Para ellos vino Cristo. Número 3, llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. Hermanos, hay mucho que saber, obviamente, hay mucho que saber. No es que voy a leer un capítulo, un libro aquí y luego después yo voy a hacerme el gran consejero que todos llegan a mi casa para darles consejos. Al contrario, hermanos, tenemos que prepararnos y por eso, gracias a Dios, el pastor Armendari estuvo bien en decir, vamos a tener esas noches de consejería cristiana. Y qué bendición, hermanos, es que usted llegó. Le agradezco, hermano, por llegar, porque permíteme decir algo. La Biblia dice, vosotros sois ¿la qué? La sal de la tierra. Es interesante la sal, hermanos. La sal es compuesta de 2 diferentes cosas. Está compuesta es NaCl y es cloro y es potasio. ¿Están conmigo, hermano? ¿Estoy explicando? Y cloro a solas es venenoso. Y potasio a solas es venenoso. Pero cuando se componen juntos, hacen algo que hasta Jesucristo dijo, la sal es buena. ¿Sí o no, iglesia? Y permíteme decir, así, la bondad a solas es venenosa. Como esos psicólogos, ellos tienen mucha bondad en veces, están muy interesados en los problemáticos, hermanos, en Cristo, pero luego sus remedios son venenosos, hermanos, porque realmente no están ayudando. Y cuando la gente solamente tiene puro conocimiento, pero tiene una frialdad acerca de ellos y no una compasión, eso es también venenoso, hermanos, porque deja a la gente desesperada. Pero hay algo en la mezcla de estas dos cosas, amén. La mezcla de bondad y de todo conocimiento que te puede hacer, mi hermano, apto para aconsejar. ¿Amén, iglesia? Ahora pregunto, hermanos, ni yendo fuera de las 4 paredes de esta iglesia, hablando de cristianos que ustedes se conocen como familia de Dios acá, como cuerpo local de Cristo aquí en Lafayette, hermanos. Yo pregunto, ¿no se ha surgido en los años que usted tiene en esta iglesia situaciones muy serias con familias, con hermanos? ¿Pueden ustedes pensar en una familia hace 10 años que estuvo aquí y ya no es? Y no es que se mudó a otra ciudad o que se transfirió a otra iglesia, es que simplemente por algo que no supieron procesar, no están aquí todavía. ¿Sí o no, iglesia? Ok, mi pregunta es esto, hermanos. En el cuerpo, si la Biblia dice que la iglesia es semejante a un cuerpo, hermanos, cuando se corta el cuerpo, hermanos, hay algo en el cuerpo que se llama las células blancas que van hacia la herida. ¿Sí o no, iglesia? ¿Y qué hacen? Empiezan el proceso de sanación. ¿Sí o no? Yo pregunto, en esta iglesia, ¿quiénes son en esta iglesia las células blancas? Y no estoy hablando de tu color. ¿Amén?
Tú puedes ser medio bronceado, amén, medio chocolate, y ser a la par, hermanos, una célula blanca. Que quiere decir que cuando hay una herida, usted no va huyendo, sino usted va hacia la herida. Usted es la primera persona que toca la puerta, que hace la visita, que hace la llamada. Porque, hermanos, mira lo que dice el versículo. La Biblia no dice aquí pastores. No dice. Y muchos de nosotros, con la consejería es para el pastor y por eso le estamos pagando para que lo haga. ¿Qué dice su Biblia? Pero estoy seguro de vosotros, ¿quiénes? Obviamente, por ser hermano, por ser cristiano y por ser también llamado al ministerio y estudiante de la palabra de Dios, Pastor Armendáriz va a ser un consejero, gracias a Dios. Y cuando ustedes tienen necesidades familiares, espirituales, podrán llamarle, podrán tenerle acceso y recibir consejería. Gracias a Dios por eso, hermanos. Pero que vayamos un paso más allá y que ustedes entiendan que toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios puede y debe estar envuelto en consejería bíblica. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a tomar un pequeño receso. Pero antes de orar, hermanos, ¿cuántos tienen un poco de peso ya en sus hombros? Entendiendo el asunto, hermanos, ¿ok? Muy bien. Ahora va a venir el equiparlos, ¿ok? Muy bien. Y vamos a usar servicios sanitarios si es necesario. Si quiere usted tomar un agua, lo voy a tomar, hermanos. Le voy a invitar a tomar un agua por allí. Hermanos, ha sido muy grato que ustedes hayan llegado en esta noche. Vamos a orar y luego ser despedidos en unos 5 minutos. Vamos a volver. Padre, gracias por el privilegio de estar en la primera iglesia bautista de Lafayette. Gracias que a través de los años, Señor, cuánto usaste al pastor Menesi, su familia, Señor, y ahora gracias, Padre mío, que en hacer tan clara tu voluntad, Señor, esta transición y traer al pastor Armendáriz, Señor, y su liderazgo a la iglesia, y gracias, Padre, por el privilegio de estar con los hermanos. Bendiga, Señor, esta sesión que hemos tenido, Señor, y la sesión a continuación, Señor. Ayúdenos a recibir, Señor, esa carga especial que nos estás dando, Señor, para que nosotros seamos aptos para aconsejar. Úsanos, mi Dios, para tu gloria y para tu reino en Cristo Jesús. Amén.